En este manual, Émile Coué, un farmacéutico francés de la primera mitad del siglo XX, nos enseña la manera de ganar poder por medio de la autosugestión. Él es un pionero del nuevo pensamiento y ha sido citado y plagiado por casi más de un siglo. Cientos de obras han presentado con pequeñas variaciones, o a veces no tanto, sus ideas. En particular su célebre frase todos los días, desde todo punto de vista, voy mejor y mejor, que aparece en diferentes libros de autoayuda e incluso forma parte de la letra de una canción de John Lennon, Beautiful Boy. Pueden algunos conceptos sonar anticuados, pero con un poco de buena voluntad y ganas de aprender, uno puede pasarlos por alto o traducirlos a términos contemporáneos y así tomar las ricas enseñanzas y comenzar a aplicarlas inmediatamente. Hay muchas repeticiones en el texto, pero es una manera de ver estas ideas que aún hoy pueden sonar de avanzada desde varios ángulos en diferentes contextos. Capítulo 1. El método. La sugestión, o más bien la autosugestión, es un tema reciente pero tan antiguo como el mundo. Es un tema nuevo en el sentido en que hasta el presente ha sido mal estudiado y por consecuencia mal conocido. Es antiguo porque data desde que apareció el hombre sobre la Tierra. En efecto, la autosugestión es un instrumento que poseemos al nacer, y este instrumento, o mejor esta fuerza, está dotada de una inaudita e incalculable potencia, tal que, según las circunstancias, produce los mejores o los peores efectos. El conocer sobre esta fuerza no solo es útil para cada uno de nosotros en general, sino, y en particular, es indispensable para los médicos, los magistrados, los abogados, los educadores de jóvenes, los padres de familia, etc. Cuando se la pone en práctica de manera consciente, se evita, en principio, provocar en los otros autosugestiones que, por nocivas, pueden traer por consecuencia desastres, y por otra parte puede con el uso consciente de la misma provocar bienes que traigan la salud física a los enfermos, la salud moral a los neuróticos, y sobre todo a personas que tienen tendencia a mezclarse con lo desagradable. El ser consciente y el ser inconsciente. Para comprender los fenómenos de la sugestión, o para hablar más precisamente de la autosugestión, es necesario saber que existen en nosotros dos individuos absolutamente distintos el uno del otro. Los dos son inteligentes, pero mientras que el uno es consciente, el otro es inconsciente. Ese estado de inconsciente es la razón por la cual la existencia de este ser pasa generalmente desapercibida. Es fácil de constatar, no obstante, esta experiencia y esta existencia, por poco que se tome uno la pena de examinar ciertos fenómenos y de reflexionar en ellos algunos momentos. He aquí algunos ejemplos. Todo el mundo conoce el sonambulismo. Sabemos que un sonámbulo se levanta en la noche sin despertarse, que sale de su habitación luego de vestirse, o no, desciende las escaleras, atraviesa corredores y que luego de ejecutar ciertos actos o terminar cierto trabajo, retorna a su habitación, se vuelve a acostar y muestra a la mañana la mayor sorpresa al encontrar terminado un trabajo que había dejado inacabado en la víspera. No sabe que fue él quien lo hizo. ¿A cuál él se preguntará sorprendido atribuir su trabajo terminado? ¿A qué fuerza obedece su cuerpo sino una fuerza inconsciente? ¿A su ser inconsciente? Consideremos ahora el caso muy frecuente de un alcohólico atacado de delirium tremens. Como tomado por un acceso de demencia, se hace a cualquier arma, cuchillo, martillo, hacha, y golpea furiosamente a aquellos que tienen el infortunio de estar a su alrededor. Cuando el acceso termina, el hombre recobra el sentido, contempla con horror la masacre que se ofrece a su vista, ignorante de que él mismo es el autor. ¿Acaso no es el inconsciente quien ha ordenado este malestar? Si comparamos el ser consciente con el ser inconsciente,
constatamos que, mientras que el consciente está dotado de una memoria no muy fiel, el inconsciente, al contrario, está provisto de una excelente e impecable memoria. Graba a nuestro pesar los más mínimos acontecimientos, los más mínimos hechos de nuestra existencia. Además, es crédulo y acepta sin razonar lo que se le dice, y, como es quien preside el funcionamiento de todos nuestros órganos, por intermedio del cerebro se produce el hecho de que, cosa que usted encontrará paradójica, tal o cual órgano funcione bien o mal, o de sentir tal o cual impresión que determina nuestro quehacer diario. Lo inconsciente no solo preside las funciones de nuestro organismo, sino también el cumplimiento de todas nuestras acciones, sean cuales sean estas, lo que llamamos imaginación, y que contrariamente a lo que es admitido, nos hace siempre trabajar incluso contra nuestra voluntad cuando hay antagonismo entre estas dos fuerzas, es lo inconsciente. Voluntad e imaginación. Si abrimos un diccionario y buscamos el significado del término voluntad, encontraremos esta definición: facultad de libre determinación de nuestros actos. Aceptamos esta definición como verdadera e intachable. Ahora bien, nada es más falso, y esta voluntad que reivindicamos tan orgullosamente cede siempre el paso a la imaginación. Esta es una ley absoluta, es decir, que no sufre excepción alguna. Blasfemia, paradoja, opondrá usted. En lo absoluto, verdad, pura verdad, le respondo yo. Y para convencerlo, abra los ojos, mire a su alrededor y sepa comprender lo que ve. Usted se da cuenta entonces que lo que le digo no es una teoría fundada por un cerebro enfermo, sino la simple expresión de lo que es. Supongamos que colocamos al sol una plancha de 10 metros de largo por 25 metros de ancho. Es evidente que todo el mundo será capaz de ir de uno a otro lado de esta plancha sin tropezarse. Cambiemos las condiciones del experimento y supongamos que esta plancha está ubicada a la altura de las torres de una catedral. ¿Quién es entonces capaz de avanzar por lo menos 1 metro sobre tan estrecho camino? Usted, quien me escucha, no, sin duda. Usted no daría 2 pasos sin temblar, y que, a pesar de todos sus esfuerzos de voluntad, caería infaliblemente al suelo. ¿Por qué entonces, si la plancha está en el suelo, por qué no caería usted? ¿Y por qué se caería cuando está puesta en lo alto? Simplemente porque en el primer caso usted se imagina que es fácil ir hasta el otro extremo de la plancha, mientras que en el segundo usted se imagina que usted no puede. Usted pudo querer avanzar, pero se imagina que usted no puede. Queda en la imposibilidad absoluta de hacerlo. Si los obreros, carpinteros, son capaces de realizar tal acción, es porque ellos imaginan que pueden. El vértigo no tiene otra causa que la imagen de caer que no nos hacemos. Esta imagen se transforma inmediatamente en acto, a pesar de todos nuestros esfuerzos de voluntad. Estas imágenes inconscientes son tanto más rápidas que la intensidad de nuestros esfuerzos. Consideremos una persona afectada de insomnio. Si no hace esfuerzos por dormir, se quedará tranquila en su lecho. Si por el contrario quiere dormir, a mayor esfuerzo, mayor agite, menos se duerme. ¿No se ha dado cuenta que cuando cree haber olvidado un nombre, más se le escapa a éste? Al tratar de recordarlo, mientras que al sustituir en su mente tal idea por esta otra, ya me acordaré, el nombre aparece sin el menor esfuerzo. Aquellos que hacen bicicleta se acuerdan de sus primeros intentos. Iban por la calle y ante el temor de caer, se agarraban del volante de un momento a otro, notaban en medio del camino un caballo o un simple guijarro, buscaban evitar el obstáculo, pero mientras más esfuerzos hacían por evitarlo, más directamente iban hacia él. ¿Quién no tuvo esa risa loca, ese reír que mientras más esfuerzo se hace por evitarlo, más violento es? ¿Cuál era el pensamiento de cada uno en tales diferentes circunstancias? Quiero no caerme, quiero encontrar el nombre de, pero no puedo. Quiero evitar el obstáculo, pero no puedo. Quiero contener la risa, pero no puedo. Como se ve en cada uno de estos conflictos, es siempre la imaginación que domina sobre la voluntad y sin excepción. En el mismo orden de ideas, ¿acaso no sabemos que un jefe de tropa que se precipita hacia adelante a la cabeza del grupo entrena a su tropa
a estar siempre después de él, mientras que si grita «sálvese quien pueda», determina casi fatalmente el fracaso? ¿Por qué? En el primer caso, las tropas se imaginan que ellos deben caminar hacia adelante a la cabeza de sus tropas, mientras que en el segundo se imaginan que ellos están vencidos y que es preciso huir para escapar de la muerte. Panurge no ignoraba el contagio del ejemplo, es decir, la acción de la imaginación, cuando para vengarse de un negociante con el que navegaba, le compró el mejor cordero y se lo tiró al mar, tal que los demás corderos lo siguieron sin que le quedase al enemigo ninguno. Nosotros los humanos nos parecemos más o menos a los corderos y a pesar de nosotros seguimos irresistiblemente el ejemplo de otro, imaginando que no podemos hacer de otro modo. Podría citar muchos ejemplos, pero creo que tal enumeración es innecesaria. No pasaré en silencio, no obstante, el hecho de la enorme potencia que presenta la imaginación. Dicho de otra manera, la potencia del inconsciente en la lucha contra la voluntad. Hay bebedores que desearían dejar de beber, pero que no pueden impedírselo a sí mismos. Interróguelos, le responderán, con toda sinceridad, que quisieran estar sobrios, que la bebida los desgasta, pero que son irresistiblemente impulsados a beber. A pesar de su voluntad, a pesar del mal que saben, les hará, incluso ciertos criminales hacen sus fechorías, a pesar de ellos, y cuando se les pregunta por qué, ellos responden: yo no pude impedírmelo, eso era más poderoso, era más fuerte que yo, y el bebedor y el criminal dicen la verdad, están formados para hacer lo que hacen, por la sola razón de que ellos imaginan que no pueden no hacerlo. Así pues, nosotros que estamos tan orgullosos de nuestra voluntad, nosotros que nos creemos tan libres en lo que hacemos, no somos sino unos pobres fantoches de los que la imaginación tiene los hilos. No cesamos de ser esos fantoches sino cuando hemos aprendido a conducir la imaginación. Después de lo anterior podemos asemejar la imaginación a un torrente que entraña, finalmente, malestar, y que se le ha dejado caer a pesar de nuestra voluntad de cruzar el río. Ese torrente parece indomable, mientras que si usted sabe cómo tomarlo, usted volteará su curso, lo conducirá hasta la fábrica y allí lo transformará en fuerza, en movimiento, en calor, en electricidad. Si esta comparación no les parece suficiente, asemejemos entonces la imaginación, la loca de la casa como se la llama, a un caballo salvaje que no tiene ni guía ni frenos. ¿Qué puede hacer el jinete que lo monta sino dejarse llevar a donde el caballo le plazca conducirlo? Y siguiendo entonces, si éste se encabrita, es en la fosa donde detiene su carrera. ¿Que el jinete acaba de poner frenos a su caballo y que los roles han cambiado? No es el caballo quien va a donde él quiere, es el jinete quien se hace seguir por su caballo por la ruta que desea. Ahora que estamos captando la enorme fuerza del ser inconsciente o imaginativo, voy a mostrarles que este ser, considerado como indomable, puede también domarse, tan fácilmente como a un torrente o a un caballo salvaje. Pero antes de ir más lejos, es necesario definir cuidadosamente dos palabras que empleamos con frecuencia, sin saber a ciencia cierta lo que significan. Estas palabras son sugestión y autosugestión. ¿Qué es entonces la sugestión? Se puede definir como la acción de imponer una idea al cerebro de una persona. ¿Realmente existe esta acción? Propiamente hablando, no. La sugestión no existe por sí misma. En efecto, ella no existe y no puede existir, sino a condición sine qua non de transformarse en un sujeto en autosugestión. Y esta palabra, la autosugestión, la definimos como la implantación de una idea en sí mismo por sí mismo. Usted puede sugerir algo a alguien. Si lo inconsciente de este último no acepta tal sugestión, si no la digiere, por así decir, a fin de transformarla en autosugestión, ella no produce efecto alguno. Algunas veces se me ha ocurrido sugerir algo banal a sujetos de ordinario obedientes y ver mi sugestión fallar.
La razón de esto es que lo inconsciente de tales sujetos ha rehusado aceptar mi sugerencia y no la transforma en autosugestión. Empleo de la autosugestión. Vuelvo al lugar en donde decía que podemos domar y conducir nuestra imaginación tal y como se conduce un torrente o se doma un caballo. Basta para ello en principio saber que esto es posible y luego conocer el modo de cómo hacerlo posible. Y bien, este modo es muy simple. Es aquel que sin querer, sin saberlo, de una forma absolutamente inconsciente, de nuestra parte empleamos mal y a causa frecuentemente de nuestra mamá. Este modo es la autosugestión inconsciente. Mientras que si habitualmente uno se autosugiere inconscientemente, basta cambiar y autosugerirse conscientemente, y el procedimiento consiste en esto. Primero, pensar con su razón la cosa que debe ser el objeto de la autosugestión. Y segundo, según que se responda sí o no, repetirse muchas veces sin pensar en otra cosa. Esto será o esto pasa, esto ocurre, etc. Y si lo inconsciente acepta esta sugestión, si él se autosugiere, se verán realizar las cosas que se desean punto por punto. Así entendida, la autosugestión no es otra cosa que el hipnotismo tal como lo entiendo y como lo defino por la simple autosugestión consciente. Sé que generalmente uno pasa por loco a los ojos del mundo cuando osa emitir ideas a las que la mayoría de los seres no están habituados a entender. Resumiendo, la autosugestión es la influencia de la imaginación sobre el ser moral y el ser físico del hombre. Esta acción es innegable, y sin volver a los ejemplos precedentes citaré algunos otros. Si usted se persuade a sí mismo que usted puede hacer una cosa cualquiera, manteniendo que ella sea posible, usted la hará, por difícil que ella pueda ser. Si al contrario usted se imagina que no puede hacer la cosa más simple del mundo, le será imposible hacerla y los obstáculos le parecerán montañas infranqueables. Tal es el caso de los neurasténicos, que se creen incapaces del menor esfuerzo, se encuentran frecuentemente en la imposibilidad de hacer algo sin sentir extrema fatiga, y estos mismos neurasténicos, cuando hacen esfuerzos para salir de su tristeza, se hunden cada vez más, parecen infelices que se derrumban y que se hunden más y más, cuanto más esfuerzo hacen por salvarse. No es sino pensar que un dolor se va para sentir que en efecto este dolor poco a poco desaparece, e inversamente basta con pensar que uno sufre para sentir inmediatamente el sufrimiento que llega. Conozco ciertas personas que predicen en ciertas circunstancias que ellas tendrán migraña tal o cual día, y en efecto, el día predicho, en las circunstancias dadas, ellas lo sienten. Ellas mismas se dan el dolor así como otros, o ellos mismos si desean se curan. Y bien, a riesgo de pasar por loco, diré que si muchas personas están enfermas moral y físicamente es porque ellas se imaginan estar enfermas, sea moral, sea físicamente. Si algunas personas están paralíticas, sin que haya lesión alguna en ellas, es porque ellas se imaginan estar paralizadas, y es en estas personas en quienes se producen extraordinarias curaciones. Si algunos son felices o infelices, es porque ellos se imaginan estar felices o infelices, pues dos personas ubicadas exactamente en las mismas condiciones pueden encontrarse la una perfectamente y la otra absolutamente mal. La depresión, el tartamudeo, las fobias, la cleptomanía, algunas parálisis, etc., no son otra cosa que el resultado de la acción del inconsciente sobre el ser físico o moral. Pero, si nuestro inconsciente es la fuente de muchos de nuestros males, puede también traer consigo la curación de nuestras afecciones morales y físicas. Puede no solamente reparar el mal que ha hecho, sino incluso curar las enfermedades reales. Tan grande es su acción sobre nuestro organismo. Enciérrese en una habitación, siéntese en una silla, cierre los ojos para evitar toda distracción y piense únicamente durante algunos instantes. Tal cosa está desapareciendo y tal otra va a suceder.
Y si usted realmente se autosugestionó, es decir, si su inconsciente hizo suya la idea que usted le ofreció, entonces usted quedará sorprendido al ver producir tal cosa que usted pensó. Es de anotar que lo propio de las ideas autosugeridas es existir en nosotros a nuestras expensas, y al nosotros no saber de ellas sino por los efectos que producen. Pero sobre todo, y esta recomendación es esencial, la voluntad no interviene en la práctica de la autosugestión, pues si ella no está de acuerdo con la imaginación, es decir, si uno piensa, por ejemplo, quiero que tal o tal cosa se produzca, y la imaginación dice tú lo quieres, pero eso no es posible, no solamente no se obtiene lo que uno quiere, sino incluso se obtiene exactamente lo contrario. Esta observación es capital, y ella explica el por qué los resultados son tan poco satisfactorios, cuando en el tratamiento de las afecciones morales uno se esfuerza en hacer la reeducación de la voluntad. Es en la educación de la imaginación que es preciso atarearse. Y es gracias a este matiz que mi método ha tenido éxito allí donde otros, y no de los menos, han fracasado. De numerosas experiencias que he hecho diariamente desde hace 20 años y que he observado con minucioso cuidado, pude sacar las conclusiones siguientes y que resumo en forma de leyes. 1. Cuando la voluntad y la imaginación están en lucha, es siempre la imaginación la que gana sin excepción alguna. 2. En el conflicto entre la voluntad y la imaginación, la fuerza de la imaginación es en razón directa el cuadrado de la voluntad. 3. Cuando la voluntad y la imaginación están de acuerdo, la una no se añade a la otra, sino que la una se multiplica por la otra. 4. La imaginación puede ser conducida. Las expresiones en razón directa al cuadrado de la voluntad y se multiplican no son rigurosamente exactas. Es simplemente una imagen destinada a hacer comprender mi pensamiento. Por lo que acaba de ser dicho, parecería que nadie debería nunca estar enfermo. Esto es verdad. Toda enfermedad, casi sin excepción, puede ceder ante la autosugestión. Por atrevido e inverosímil que pueda parecer mi afirmación, no digo cede siempre, pero digo puede ceder, que es diferente. Para llevar a la gente a practicar la autosugestión consciente, es preciso enseñar cómo hacerlo y se hace así como se aprende a leer y a escribir o como se enseña la música, etc. La autosugestión es, como lo dije antes, un instrumento que traemos con nosotros al nacer y con el cual jugamos inconscientemente toda nuestra vida, así como un bebé juega con un sonajero. Pero es un instrumento peligroso, puede herirnos, matar incluso, si usted lo usa de manera imprudente e inconscientemente. Lo salvará por el contrario cuando usted sepa emplearlo de manera consciente. Puede decirse de él lo que Esopo decía del lenguaje: es lo mejor y al mismo tiempo la peor cosa del mundo. ¿Cómo puede uno hacer para que todo el mundo sienta la acción bienhechora de la autosugestión aplicada de una forma consciente? Al decir todo el mundo, exagero un poco, pues hay dos clases de personas en quienes es difícil provocar autosugestión consciente. Los retrasados, que no son capaces de comprender lo que se les dice, y las personas que no consiguen aprender. Manera de proceder de un sujeto para aprender el tema para autosugestionarse. El principio del método se resume en algunas palabras. No se puede pensar sino una cosa a la vez, es decir, que dos ideas pueden justaponerse, pero no superponerse en nuestro pensamiento. La primera idea que ocupa nuestro pensamiento se cumple, pues tiene la tendencia a transformarse en acto. Entonces, si usted llega a pensar de un enfermo que su sufrimiento desaparecerá, la enfermedad desaparecerá. Si usted piensa que un cleptómano no volverá a equivocarse, no lo hará más,
etc. Manera de proceder para hacer que la sugestión sea curativa. Cualquiera que pueda hacer la afección del sujeto, físico o moral, es preciso proceder siempre de la misma manera y pronunciar las mismas palabras con algunas variantes según los casos. Dígale al sujeto: siéntese y cierre los ojos. No trate de hacerlo dormir, es inútil. Le ruego cerrar simplemente los ojos para que su atención no se distraiga en objetos que llegan a su campo visual. Diga ahora que todas las palabras que le voy a pronunciar van a fijarse, imprimirse, grabarse, incrustarse en su cerebro. Es preciso que ellas queden fijadas, impresas, incrustadas. Incluso si usted no quiere o no sabe cómo, quedarán fijadas de una forma totalmente inconsciente de su parte, su organismo, y usted mismo deberán obedecer. Le digo en principio que todos los días, 3 veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche, a la hora de la comida, usted tendrá hambre y se dirá: comeré placenteramente, y en efecto usted comerá con placer. Tendrá cuidado en masticar lentamente sus alimentos tal que los transforme en una especie de pasta blanda que usted digerirá. En estas condiciones usted digerirá bien y no sentirá dolor alguno. La asimilación se hará bien y su organismo preferirá sus alimentos para hacer sangre, músculo, fuerza, energía, en una palabra, vida. Puesto que usted ha digerido bien la función intestinal, se cumplirá normalmente y todas las mañanas al levantarse experimentará la necesidad de evacuar, y sin tener necesidad de utilizar medicamento alguno, sin recurrir a artificio alguno, usted obtendrá un resultado satisfactorio. Además, todas las noches, a partir del momento en que desee ir a dormirse, hasta el momento en que desee despertarse a la mañana siguiente, dormirá con un sueño profundo, calmo, tranquilo, durante el cual no tendrá pesadillas, sueño al salir del cual usted portará completa disposición de ánimo. Por otra parte, a partir de ahora, si le llega el estar triste, derrumbado, fatigado, enojado, no será más así, y en lugar de estar triste, derrumbado, fatigado, enojado, usted estará alegre. Es posible estar alegre sin razón alguna, alegre incluso a sí mismo como le llegaba estar triste sin razón alguna. Le diré más, incluso aún teniendo verdaderas razones reales para estar aburrido y afligido, usted no lo estará. Si le llegan momentos de impaciencia, cólera, usted no hará tales movimientos, no los tendrá más. Por el contrario, estará siempre paciente, siempre dueño de usted mismo, y las cosas que le enojan se tornarán para usted indiferentes y entrará en calma, mucha calma. Si alguna vez es asaltado por el odio, seguido de ideas malsanas, temores, terrores, fobias, tentaciones, amarguras, yo deseo que todo eso, frente a los ojos de su imaginación, y poco a poco se aleje de usted, y que eso parezca fundirse, perderse, como en una nube lejana, en la que todo debe terminar desapareciendo completamente, como al despertar se evapora un sueño. Deseo que todos sus órganos funcionen bien, el corazón late normalmente, la circulación sanguínea se efectúa como ella debe efectuarse, los pulmones funcionan bien, el estómago, el intestino, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, la vejiga, cumplen normalmente sus funciones. Si alguno entre ellos funciona de forma anómala, esta anomalía desaparece día a día, tal que en poco tiempo habrá desaparecido completamente y este órgano habrá retomado su función normal. Además, si existe alguna lesión en alguno de ellos, estas lesiones se cicatrizan día a día y ellas estarán rápidamente curadas. En relación con esto debo decir que no es necesario saber qué órgano está enfermo para curar con la influencia de la autogestión. Uno puede repetirse. Todos los días, bajo todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor. Y el inconsciente ejercerá su acción sobre ese órgano que él mismo sabrá discernir muy bien.
Además, agrego una cosa muy importante. Si hasta el presente usted ha experimentado frente a usted mismo una cierta desconfianza, le digo que esa desconfianza desaparecerá poco a poco, dejando en su lugar, al contrario, confianza en usted mismo, basada en esta fuerza de un incalculable poder que está en cada uno de nosotros. Esta confianza es una cosa absolutamente indispensable en todo ser humano. Sin confianza en sí mismo no se llega a nada. Con confianza se puede lograr todo. Usted toma confianza en usted y entonces la confianza le da la certeza de que usted es capaz de hacer, no solo bien, sino muy bien, todas las cosas que desea hacer, con la condición de que sean razonables todas esas cosas, tanto como es razonable su deber de hacerlas. Entonces, cuando usted decida hacer algo razonable, cuando tenga que hacer una cosa que es su deber hacerla, piense siempre que esa cosa es fácil, que las palabras difícil, imposible, yo no puedo, es más fuerte que yo, no puedo impedirme tal o cual cosas, desaparezcan de su vocabulario. Lo que sí está en su vocabulario es fácil, yo puedo. Si usted considera la cosa como fácil, ella se le tornará fácil, mientras que a los otros les seguirá pareciendo difícil. Y estas cosas usted las hace rápido, bien, sin fatiga, porque las hace sin esfuerzo. Mientras que si usted las hubiera considerado difícil o imposible, éstas se le tornarán difíciles simplemente porque usted las consideró así. A estas sugestiones generales, que parecerán quizás un poco largas e incluso algunas infantiles, pero no obstante necesarias, es preciso agregar aquellas que se aplican al caso particular del sujeto que usted tiene entre sus manos. Todas estas sugestiones deben ser hechas en un tono monótono y arrullador, que invite al sujeto, si no a dormir, al menos a quedarse en quietud, a no pensar en nada. Cuando la serie de sugestiones haya terminado, uno se dirige al sujeto con alegría, en estos términos: en suma, espero que desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista físico como moral, usted goce de excelente salud, de una salud mejor que aquella de la que usted ha gozado hasta ahora. Ahora contaré hasta 3 y cuando yo diga 3 usted abrirá los ojos y saldrá del estado en que usted estaba, y saldrá tranquilamente. Al salir no tendrá la más mínima fatiga ni fastidio. Por el contrario, se sentirá fuerte, vigoroso, alerta, dispuesto, pleno de vida, y además estará alegre, muy alegre y dominando todos sus asuntos. 1, 2, 3. A la palabra 3, el sujeto abre los ojos y sonriendo, siempre con una expresión en su rostro de contento y bienestar. Una vez este pequeño discurso haya terminado, usted agregará lo siguiente: ¿cómo practicar la autosugestión consciente? Todas las mañanas al despertar y todas las tardes al dormir, cierre los ojos y sin buscar fijar su atención sobre lo que se le dice, pronuncie con los labios bastante alto para escuchar sus propias palabras y contando con un lazo provisto de 20 nudos, la siguiente frase: todos los días, bajo todo punto de vista, voy mejor, mejor y mejor. Las palabras bajo todos los puntos de vista se dirigen a todo, es inútil hacer sugestiones particulares. Esta sugestión, de la manera más simple posible, incluso infantil y maquinal, y por consecuencia sin el menor esfuerzo, es más efectiva. En una palabra, la fórmula debe ser repetida con el tono empleado para recitar las letanías. De esta forma se llega a hacer penetrar mecánicamente en el inconsciente por el oído este mensaje, y cuando este mensaje haya penetrado, irremediablemente actúa. Seguir toda la vida este método es a la vez preventivo y curativo. Además, cada vez que en el transcurso de la jornada o de la noche se sienta un sufrimiento físico o moral,
afirmarse inmediatamente en sí mismo que uno va a hacerlo desaparecer, luego aislarse, tanto como sea posible, cerrar los ojos y pasando la mano sobre la frente si se trata de algo moral, o sobre la parte adolorida si se trata de algo físico, repetir rápidamente con los labios las palabras pasa, pasa, etcétera, etcétera. Tanto tiempo como sea necesario. Con un poco de práctica se llega a hacer desaparecer el dolor moral o físico al cabo de 20-25 segundos. ¿Cómo actúa la sugestión? Para comprender mejor el rol de la sugestión, o mejor dicho el de la autosugestión, basta saber que el inconsciente es el gran director de todas nuestras funciones. Hagámosle creer que tal órgano que no funciona bien debe funcionar bien. Instantáneamente él le transmite la orden y éste dócilmente obedece. Su función se normaliza, sea inmediatamente o poco a poco. Esto permite explicar de una forma tan simple como clara cómo, por la sugestión, se pueden detener las hemorragias, vencer la constipación, hacer desaparecer los fibromas, curar las parálisis, curar las lesiones tuberculosas, las heridas varicosas, etc. ¿Cómo explicar tal fenómeno de la forma más simple? Bajo la influencia de la idea la hemorragia debe detenerse, el inconsciente envía a las arteriolas y a las reinas del orden no dejar escapar sangre, y dócilmente éstas se contraen naturalmente, como lo hubieran hecho artificialmente al contacto con un hemostático, como la adrenalina, por ejemplo. Empleo de la sugestión para la curación de las afecciones morales y defectos. La depresión, tan frecuente en nuestros días, cede generalmente a la sugestión regularmente practicada de la manera que indico. Tuve la fortuna de contribuir a la curación de un gran número de neurasténicos a quienes ningún tratamiento había servido. Uno de ellos incluso pasó un mes en un establecimiento especial en Luxemburgo sin obtener mejoría alguna. En 6 semanas estuvo completamente curado. Ahora es un hombre feliz, luego de haberse creído el más infeliz del mundo. Y nunca más retornó a esa u otra enfermedad, pues le enseñé la autosugestión consciente. Pero si la sugestión es útil en el tratamiento de las afecciones morales y físicas, ¿qué servicio más grande podría prestar al transformar en gentes honestas a los niños que pueblan las casas de corrección y que no salen de ahí sino para entrar en la armada del crimen? Que no se me diga que esto es imposible. Esto es posible y puedo probarlo. Para hacerles comprender bien la forma en que la sugestión actúa en el tratamiento de las taras morales, emplearé la siguiente comparación. Supongamos que nuestro cerebro es una plancha en la que se aprietan puntos que representan nuestras ideas, hábitos, instintos, que determinan nuestras acciones. Si constatamos que existe en cada individuo una idea absurda, un hábito nocivo, un instinto inadecuado, en suma, un punto enfermo, tomamos una idea organizada, un hábito sano, el instinto adecuado y le damos un golpe, es decir, una sugestión. Este punto se oprimirá por 1 milímetro, digamos, mientras que el antiguo cesará. A cada nuevo golpe sugestivo se oprimirá otro milímetro más y el antiguo cesará por otro milímetro más. Y así, al cabo de cierto número de golpes sugestivos, el antiguo punto será reemplazado por el nuevo. Esta sustitución opera, el individuo la obedece. ¿Qué hacer entonces para ayudarse a mejorar y curarse usted mismo? Debe simplemente aprender conscientemente a emplear un instrumento que cada uno posee desde su nacimiento. Comience a emplearlo desde hoy mismo y continúe empleándolo toda su vida, noche y día, hasta el momento en que dé el último suspiro, y esto sin saberlo. Este instrumento no es otro que la autosugestión, que se puede definir como la acción de implantarse por sí mismo una idea en la mente.
Somos en la autosugestión lo que Jourdain era en la prosa, aquel quien fuese sorprendido el día en que, habiendo pasado la cincuentena, aprendió de su maestro de francés que él hacía ya prosa cuando comenzó a balbucear papá, mamá, y que lo hacía aún cuando decía bella marquesa, sus bellos ojos me hacen morir de amor. Es lo mismo sin duda cuando les digo que ustedes practican la autosugestión desde el día en que nacieron, y que la practicarán justo hasta en el momento en que den su último suspiro. Para mostrarles que no exagero, voy a dar un ejemplo al que algunos de ustedes ciertamente han contribuido. Supongamos que asistimos al nacimiento de un niño, anoche o esta mañana. Este reposa en su cuna. De pronto se le escucha dar pequeños grititos. Inmediatamente una de las personas presentes, el padre, se precipita hacia la cuna y lo toma en sus brazos. Si el pequeño no está realmente enfermo, al cabo de unos instantes deja de gritar. Se le coloca de nuevo en su cuna, pero el niño comienza de nuevo a gritar. Se le vuelve a tomar en los brazos, de nuevo los gritos cesan, se le acuesta y los gritos comienzan, etcétera, etcétera. No sé si son de mi opinión, pero creo estar en la verdad al decirles que este niño busca sugestionar a sus padres, busca hacerlos caminar. Desdichadamente lo logra. Si los padres en efecto se imaginan, se hacen la sugestión de que es necesario tomar al niño cada vez que grita, para impedirle gritar. Se condenan a pasar los primeros 15 días o el mes con su hijo en los brazos, incluso en la noche, mientras que él estaría mucho mejor en su cuna y ellos en su lecho. El pequeño, entre tanto, se dice en su lenguaje que nosotros ignoramos, pero que él comprende perfectamente: cada vez que yo quiera que me carguen, papá o mamá vendrá si yo grito, y él grita. Si por el contrario se deja al niño gritar durante algún cuarto de hora o media hora, el niño, al ver que no logra su cometido, se dirá en su pequeño lenguaje: oh, no vale la pena gritar, y no gritará más. Como lo ven, comenzamos desde el primer día de nuestra vida haciendo la sugestión y la autosugestión, y continuamos hasta la hora de nuestra muerte. Nuestros sueños son de autosugestión. Ellos se producen en nuestro inconsciente, y todo lo que nos decimos, todo lo que hacemos durante la jornada, está también determinado por las autosugestiones que son inconscientes, hasta el día en que aprendemos a hacerlas conscientes. Pero es preciso que usted sepa que la autosugestión es un instrumento peligroso, extremadamente peligroso en sí mismo. Es la mejor cosa del mundo y es la peor a la vez, según sea adecuado o no su empleo. Bien aplicada da siempre buenos resultados, y resultados generalmente sorprendentes, los que se llaman milagros, pero mal aplicada da malos resultados, en ocasiones resultados que se tornan verdaderos desastres, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista moral. Ahora bien, ¿acaso sucede que hagamos uso de un instrumento peligroso que nosotros no conocíamos? Algunas veces, raramente por azar, empleamos bien este instrumento. Lo más frecuente es que lo empleemos mal y nos causemos serias heridas. Es lo que se produce con la autosugestión. Pero si llegamos a conocer este peligroso instrumento, inmediatamente éste deja de ser peligroso. ¿En qué reside en efecto el peligro de algo? La ignorancia en que estemos respecto de algún peligro. Este desaparece en tanto que lo conocemos, pues lo evitamos. Y bien, mi rol consiste en enseñarles a emplear conscientemente y bien este instrumento peligroso, que hasta el presente ustedes han empleado. Sí, pero inconscientemente, es decir, raramente bien y frecuentemente muy mal. Antes de dar algunos consejos, les voy a exponer los principios sobre los cuales baso mi método, pues contrariamente a lo que dicen algunas personas que no lo comprenden o que no quieren comprenderlo, este método no es empírico ni infantil. Es, al contrario, científico, porque reposa en bases científicas e incluso observaciones realizadas en laboratorio. El primer principio puede enunciarse así: toda idea que tenemos en la mente, buena o no, tiene, no solamente, como lo decía Bernheim, tendencia a realizarse, sino incluso se torna realidad para nosotros en el dominio de la posibilidad.
Dicho de otra forma, si la idea es realizable, ella se realiza. Si la idea no es realizable, no se realizará. Pues no podemos realizar lo irrealizable. Pero, de otro lado, no debemos permitirnos tener ideas como esta, pues, ¿qué es lo que es irrealizable? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una pierna cortada y que imaginamos que esta pierna se va a reponer. Es de suponer que ella no se repondrá. De ello podemos estar seguros porque tal hecho, por lo menos por el momento, no está en el dominio de la posibilidad. Si tenemos tales ideas, estaremos ciertamente tras los muros de una casa de alienados. Pero si experimentamos dolores en alguna parte de nuestro cuerpo, si algunos órganos funcionan de una forma más o menos imperfecta, si tenemos ideas tristes, sombrías, obsesivas, temores, pesadillas, fobias, y nos atenemos a la sugestión, poco a poco los dolores desaparecerán. Progresivamente los órganos van a ponerse en funcionamiento, cada vez de mejor en mejor. Poco a poco igualmente las ideas tristes, sombrías, obsesivas, temores, pesadillas, fobias van también a irse. Esto se produce porque está en el dominio de la posibilidad. Así como la idea del sueño crea el sueño, la idea de insomnio crea el insomnio. ¿Cómo puede uno definir en efecto a la persona que duerme toda la noche? La persona que duerme toda la noche es la que sabe que uno se acuesta en la cama para dormir. ¿Y qué pasa con la persona que no duerme toda la noche, que sufre de insomnio con regularidad? Pues esta persona que sufre de insomnio sabe que uno va al lecho para no dormir y no duerme. Ella piensa en efecto cada tarde mirando su lecho que va a pasar la noche tan mal como la anterior. Y como eso es lo que piensa todas las tardes, para ella todas las noches se le parecen a los días. La idea de una crisis de asma determina la crisis de asma. Por ejemplo, una asmática se despierta una mañana, todo está alegre y animado. Pasa una excelente noche, sin necesitar tomar los remedios. Como la pieza no es muy clara, se dirige hacia la ventana y tira la cortina. A través del vidrio percibe una amplia bruma como la de Londres. Inmediatamente su figura cambia la expresión, la respiración le falta y una crisis de asma se manifiesta. ¿Es la bruma la que determina la crisis? No, la bruma existía ya muchas horas antes. Es solamente cuando el enfermo la vio que su crisis se desencadenó. Pues es preciso saber que todo asmático que se respete debe tener su crisis en tiempos de bruma. El segundo principio sobre el cual reposa mi teoría es, y les ruego presten a este toda su atención, pues es el que diferencia mi método de los otros métodos y el que permite obtener rápidos e inesperados resultados, allí donde los otros han fracasado durante muchos años. Se puede formular así. Al contrario de lo que uno cree, porque se nos ha enseñado, no es la voluntad la primera facultad humana, sino la imaginación. Cada vez que en efecto hay un conflicto entre estas dos facultades, es siempre la imaginación la que importa. Cada vez que estamos en ese estado mental tan frecuente, lamentablemente, en nosotros, y que se manifiesta por el yo quiero hacer tal o cual cosa, pero no puedo, no solamente no hacemos lo que queremos, sino incluso hacemos lo contrario de lo que queremos. Y mientras más voluntad tenemos de hacer lo que creemos no poder, más hacemos lo contrario de lo que queremos. Estoy seguro de que esta aserción parece un tanto paradójica a muchos de ustedes. Mi idea no es, sin embargo, nueva, ya otros la han expresado antes que yo, sin, no obstante, afirmarla tan categóricamente como yo lo hago. San Pablo decía así: el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer lo hago. Es decir, quiero hacer el bien, pero hago el mal. Mientras más quiero hacer el bien, más hago el mal. El poeta Ovidio lo anunció igualmente, haciendo decir a uno de los personajes que pone en juego: video meliora provoque al que deteriora sequor. Yo veo que es mejor que pueda hacerse y ensayo hacerlo porque hago lo contrario. Para probarles que tengo razón, les citaré algunos ejemplos de cosas muy simples. Recuerden a Newton, estaba acostado un día bajo un manzano, en época de maduración. Él pensaba dormido o en reposo, poco importa. El hecho es que de pronto una manzana le cae en el rostro. Él reflexiona en tal fenómeno, y de sus reflexiones nace el descubrimiento de las leyes de la gravedad.
Seguramente que la manzana que cayó sobre el rostro no era la primera en caer de un manzano. Han caído muchas, millones, y nadie hasta ese momento había advertido el fenómeno. Es decir, nadie había sabido antes extraer las conclusiones que tal caída implicaba. Cuando tenga algo que hacer, formúlese esta pregunta: ¿es posible o no? Si la respuesta es no, no ensaye hacerla, se esforzará en vano. Si la respuesta es sí, dígase enseguida: es fácil. ¿Qué sucede enseguida? Si usted considera esta cosa como fácil, ella se torna fácil. En realidad, y hacerla gastará la cantidad de fuerza requerida. Si se requiere una fuerza de 10 centavos, usted no gastará 11. Si usted considera, por el contrario, 20 veces o 40 veces más difícil la cosa a realidad, así será en realidad. En lugar de gastar 10 centavos de fuerza, gastará 2 o 4 pesos. De modo que si considera difícil lo que va a hacer, se estresará fácilmente, mientras que si lo considera fácil, no estará más fatigado en la tarde que en la mañana. El secreto para no fatigarse consiste en mantener la fuente inferior cerrada y en no emplear sino la cantidad de fuerza que desborda, que sobra. Y esta cantidad es suficiente si sabemos emplearla, si no la malgastamos, es decir, si no hacemos vanos esfuerzos. Advierta que los mejores obreros son los que no hacen esfuerzos. Entonces haga siempre su trabajo tranquilamente y sin esfuerzo. Una cosa muy importante: cuando uno ha hecho 1, puede hacer 100. Solo cuesta la primera, tanto si es buena como si no funciona. Recuerde la siguiente fórmula: todos los días, desde todo punto de vista, estoy mejor y mejor. No es necesario pensar en lo que se dice. En efecto, cuando pensamos conscientemente una cosa, no necesariamente el inconsciente piensa igual, pues la conciencia y lo inconsciente pueden trabajar al mismo tiempo y de forma diferente. Cuando uno escucha la frase todos los días, desde todo punto de vista, estoy mejor y mejor, se tiene la tendencia de sonreír, se la encuentra infantil y ridícula, siendo que no es ni lo uno ni lo otro si se la juzga por los resultados que ella es capaz de dar y que evidentemente da cada día. En su simplicidad, ella encierra solo 5 palabras de una enorme importancia, las palabras desde todo punto de vista. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir absolutamente todo, todas las cosas físicas, psíquicas, todas las cuales en las cuales se piensa, en las que no se piensa. Pues si nosotros no pensamos conscientemente, nuestro inconsciente se encarga de pensar por nosotros. Es entonces una fórmula, puesto que se dirige a todo, y ella encierra en sí misma todas las fórmulas particulares que cada uno cree necesarias para sí mismo. Porque cada uno se dice en su egoísmo: yo soy un caso especial y para un caso especial se requiere de una fórmula especial. Todo esto es inútil. Como toda fórmula particular, se encuentra contenida por definición en la fórmula general: todos los días, desde todo punto de vista, estoy mejor y mejor. Esta es suficiente para todos los casos, cualquiera ellos sean. No quiero decir que usted curará todo con ella, no, pero sí quiero decir que curará todo lo que es curable. Y el campo es bastante vasto. En su ardiente deseo por desembarazarse de los males, la gente emplea una fuerza, un ardor, una energía que es preciso evitar. Lo inconsciente no es una creación de nuestra imaginación, pero sí un ser real. La prueba de su existencia está dada en el ejemplo de un sonámbulo y de una persona atacada de delirium tremens. Un sonámbulo se levanta en la noche, se viste o no, sale de su cama, va a otra pieza, termina un trabajo inacabado la víspera y luego va y se acuesta. Y a la mañana siguiente se sorprende de encontrar terminado el trabajo. Él dice ignorar que sí lo ha hecho él, y posee entonces una fuerza inconsciente que no es otra cosa que lo que llamamos lo inconsciente. Igual para el alcohólico. Es tomado súbitamente por una crisis de delirium tremens, se levanta rojo de la ira, agarra el primer objeto que cae en sus manos
y golpea ciegamente a otro, daña muebles, hiere, arremete al que se le aproxima. Luego, al salir de la crisis, constata con horror la destrucción y grita ¡socorro!, ignorante completamente de que es culpable. Es lo inconsciente que ha conducido a este enfermo. Lo inconsciente es muy inteligente, está dotado de una maravillosa memoria que almacena todo lo que vemos, todo lo que entendemos, todo lo que nos liga, todas las sensaciones que experimentamos, todas las cosas que determinan en nosotros autosugestiones que ignoramos. El inconsciente no toma la iniciativa personal, sino que usted tiene que decirle lo que hacer y con precisión. Usted debe determinar tal iniciativa dándole una orden general, que él ejecutará en la medida de la posibilidad. Es como si el inconsciente fuera el mecánico y nosotros el chofer. Si le damos al inconsciente la orden de reparar tal o cual órgano de la máquina que somos, él se ocupará de ello, pero no de otro órgano que también está en mal estado, pero del que nosotros desconocemos su ubicación, nombre, etc. Por lo que la máquina seguirá por fuerza del servicio varada. Si por el contrario le decimos al mecánico que repare el carro, éste revisará todas las piezas y reparará las defectuosas y el daño cesará. Por eso es preciso dar al inconsciente una orden general y no una orden particular. Supongamos, por ejemplo, que tenemos dolor de estómago. Va al médico y éste le dice que usted tiene cólicos hepáticos. Siguiendo los consejos del médico, usted practica la autosugestión consciente y da a su inconsciente la orden de reparar el funcionamiento de su hígado. Él se ocupará de este órgano y lo reparará. Pero si hay un error de diagnóstico y los dolores experimentados son cólicos nefríticos, es decir, ocasionados por una afección renal, su inconsciente no se ocupará de ellos, porque usted no le encargó esa tarea. Pero si usted le da la orden de ocuparse de todo su organismo, él mirará qué hay enfermo en usted y se esforzará por curar. ¿Cómo darle a nuestro inconsciente la orden general de ocuparse de todo nuestro organismo? Simplemente por repetición de la fórmula. Todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor. Cuando se practica la autosugestión, lo que pueda pensar lo consciente en ese momento no tiene importancia alguna. ¿Cómo es que el inconsciente procede para ejecutar la sugestión que ha recibido y aceptado? ¿Cómo es que éste preside tanto el funcionamiento de nuestro ser físico como el de nuestro ser moral, y hace de forma que todas las funciones se regularicen progresivamente, y que en tales condiciones las afecciones que han resultado del mal funcionamiento de ciertos órganos desaparezcan poco a poco? Las funciones de nutrición se hacen de mejor en mejor, logra que personas muy gordas pierdan peso, y personas demasiado flacas lo ganen, que aquellas que tienen varices, el tejido de las venas retorne poco a poco la fuerza. Las venas ganan entonces su volumen y cuando han recuperado su fuerza y su consistencia, retornan al estado normal. En resumen, lo inconsciente repara lo que es reparable. Y algunas veces, si la reparación de algunas lesiones no es posible, determina en el organismo una compensación tal que el enfermo, aun conservando sus lesiones, vive como si no las tuviera. El hombre es asimilable a un reservorio equipado en la parte superior de una fuente destinada a ser llenada y en la parte inferior de otra fuente de un diámetro un poco superior a la primera y destinada a mantenerla llena o vaciarla, según se encuentre ésta abierta o cerrada. ¿Qué sucede cuando las dos fuentes son abiertas al mismo tiempo? El reservorio está vacío siempre. ¿Qué pasa si por el contrario la fuente inferior está cerrada? El reservorio se llena poco a poco, luego se desborda en cantidad igual a la que recibe. Que cada uno entonces mantenga cerrada la fuente inferior, y esto para no gastar su fuerza, es decir, que haga un movimiento ahí donde no se requiere sino un solo movimiento y no 20 o 40, como sucede con frecuencia, que no haya precipitación nunca y que haga fácil la cosa que considera fácil y posible.
Procediendo así, nuestro reservorio de fuerza estará siempre lleno, y lo que se desborda será suficiente para satisfacer nuestras necesidades si sabemos manejarla. No son los años los que hacen la vejez, sino la idea que uno tiene de ser viejo. El altruista encuentra sin buscarlo lo que el egoísta busca sin encontrar. Mientras más bien haga a otros, más bien se hará a usted mismo. Es rico quien se cree rico, pobre quien se cree pobre. Aquel que posee grandes riquezas deberá consagrar una buena parte a hacer el bien. Cuando dos personas viven juntas, las concesiones llamadas mutuas vienen casi siempre de la misma persona. ¿Quiere no aburrirse nunca? Tenga muchos caballos de batalla. Cuando se fatigue de uno de ellos, trépese a otro. Lo hereditario existe sobre todo, por la idea que uno se hace de tal fatalidad. Quien no es rico no sabe lo que es la riqueza. Quien ha gozado siempre de buena salud, ignora el tesoro que posee. Para gozar de la riqueza es preciso comer de las vacas flacas. Para gozar de la salud es preciso haber estado enfermo. Vale más no saber de dónde viene el mal y dejarlo pasar que saberlo y conservarlo. Simplificar siempre sin nunca complicar. Los estoicos se apoyan en la imaginación no diciendo: yo no quiero sufrir, sino yo no sufro. No se puede tener más de una idea a la vez en la mente. Las ideas allí se suceden unas a otras, sin superponerse. No impongo nada a nadie, simplemente ayudo a las personas a hacer lo que ellas desearían hacer, pero que se creen incapaces de hacer. No es una lucha, sino una asociación la que existe entre ellos y yo. No soy yo quien actúa, sino una fuerza que existe en ellos y de las que ellos aprenden a servirse. No se inquieten por la causa del malestar, constate simplemente el efecto, la desaparición del malestar. Poco a poco su inconsciente hará desaparecer incluso la causa de ser posible. Las palabras yo querría siempre llevan a pero no puedo. Si usted sufre, no diga nunca trataré de que esto desaparezca, sino haré desaparecer esto. Pues cuando hay duda, no hay resultados. La clave de mi método reside en el conocimiento de la superioridad de la imaginación sobre la voluntad. Si estas dos fuerzas van en el mismo sentido, uno dice yo quiero y yo puedo. Esto es perfecto. Es decir, es siempre la imaginación que domina sobre la voluntad. Aprendamos a cultivar nuestro carácter, a decir las cosas clara, neta y simplemente, con una determinación calmada. Hablemos poco, pero claramente, no digamos más que lo necesario. Lo inconsciente dirige todo en nosotros, lo físico y lo moral. Es Él quien preside el funcionamiento de todos nuestros órganos, e incluso hasta la más pequeña célula. Temer las enfermedades es determinarlas. Solo hágase la ilusión de creer que no se tiene más ilusiones. No pase su tiempo buscando enfermedades que usted no puede tener, pues si no las tiene realmente, se las creará imaginariamente. Cuando usted se hace consciente de la sugestión, hágala natural y simplemente, sin esfuerzo, con convicción. Tenga la certeza de obtener lo que usted busca y lo obtendrá, siempre y cuando esta cosa sea razonable. Para tornarse amo de sí mismo, basta con pensar que uno se torna dueño de sí. Sin temor, sin dudas. Dígase que todo eso está en curso de desaparecer y poco a poco eso desaparecerá. Las cosas que parecen extraordinarias siempre tienen una causa natural. Si a usted ellas le parecen extraordinarias es porque la causa se le escapa. Cuando usted conoce la causa, para usted no hay más nada que no es natural. Cuando hay conflicto entre la voluntad y la imaginación, es siempre la imaginación la que gana. Las cosas no son para nosotros tal como ellas son, sino como ellas nos parecen ser. Así se explican los testimonios contradictorios de personas que se creen de buena fe. Creerse amo de sus pensamientos hace que uno se torne amo de sí mismo.